Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Empezamos hoy nuestro programa. Con Rafael estábamos hablando de la vida eterna y nuestro versículo base lo encontramos en Juan 17, versículo 3 y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, Rafael, en que desde el momento en que conocemos al Señor Jesucristo y en conocemos la importancia de por qué Él vino hace 2000 años a esta tierra, qué fue el motivo, cuál fue su propósito, qué fue lo que cumplió, cuál fue la herencia que nos dejó a los que creemos en Jesucristo, y a las personas que no creen en Jesucristo, cómo se les llega con el mensaje del Evangelio a ellos para que conozcan la luz que llegó a esta tierra y la luz que puede iluminar la vida de ellos. Nos muestra cómo Jesucristo, desde que nosotros lo recibimos de nuevo, empieza nuestra vida eterna. Aunque somos seres eternos que vamos a vivir para siempre y por siempre, creamos o no creamos en Cristo, el hecho de que conozcamos a Cristo significa que nuestra vida empezó ahora, nuestra vida eterna, la vida eterna que Él nos heredó en la cruz, nos heredó en su Shalom, su paz, lo que Él nos dejó como salvación, un paquete completo de la salvación que nos permite la entrada al cielo. Como Él dijo, el único camino para llegar al Padre es a través de Jesucristo, a través de mí, dijo Él. Así que la única forma de llegar a Dios es a través de Jesús. Así que tenemos la salvación, tenemos la sanidad, por lo cual también Él fue a la cruz para que pudiéramos obtener la sanidad de nuestras dolencias, la sanidad de nuestras enfermedades, ya que Él cargó con todas las maldiciones en la cruz para que las bendiciones de Abraham nos alcanzase. También tenemos derecho a la prosperidad, porque Él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, y Él hizo esto con el fin de que en esta tierra nosotros pudiéramos ser de bendición para otras personas. Ese es el propósito de la bendición, ese es el propósito de la prosperidad, que también lo estudiamos en varios programas. Y también tenemos la salud emocional, la salud mental, la salud espiritual, nuestra herencia como hijos de Dios, la justificación en Cristo. Hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Toda esta obra sucedió en el Espíritu, y para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna que empieza en el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Para algunas personas reciben a Jesucristo como Señor y Salvador cuando tienen 8 años o 10 o 12, cuando tienen uso de razón y entienden estos conceptos. Personas que lo reciben a los 20, otros a los 30, otros a los 40, otros a los 50, a la edad que sea. La vida eterna empieza en el momento en que nacemos de nuevo. Y tenemos que entender cuál es la herencia que recibimos de Jesucristo para que podamos disfrutar de los beneficios de ella. Hemos discutido en estos programas cómo la vida eterna no puede ser alcanzada por las obras, como vimos en Mateo 19 con la historia del joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para yo salvarme? Prácticamente fue su pregunta. Y Jesucristo le dijo, pues sea perfecto. Entonces, nadie es perfecto, porque Romanos nos muestra en Romanos 3 que ninguno ha cumplido toda la ley. Y como decía Santiago, Rafael nos explicaba en Santiago dice que el que rompe un punto rompe toda la ley. Así que el propósito de la ley fue mostrarnos a nosotros los seres humanos que somos pecadores, y nos lleva al fin de nosotros mismos, o sea, al fin de tratar de encontrar en nosotros la salvación, para que nosotros pongamos los ojos en un Salvador, y el único que es Salvador en esta tierra, el único Dios verdadero, es nuestro Padre, y a quien Él ha enviado Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Cualquier otro que se denomine a sí mismo un Dios o un camino para alcanzar la salvación es una mentira de Satanás, es completamente un engaño que desvía a la gente de que conozcan la luz del verdadero Cristo, la luz del verdadero Dios que vino a salvarnos y a entregarnos vida eterna. Así que cualquier cosa que se autodenomine un camino
a la salvación o a la iluminación o a un mejor estándar de vida es una mentira disfrazada de Satanás para que las personas no conozcan y reconozcan el poder de Cristo como Señor y Salvador. Así es, Adriana. Tú, muy bien dicho todo eso. Ahora, una vez más, en el joven rico, el que vimos anteriormente en los programas anteriores, en Mateo 19, vimos en el versículo 25 y 26 que obviamente Jesús lo llevó a su propia trampa, ¿verdad? Porque él se sentía que era perfecto, que había cumplido todos los mandamientos. Y como lo dice Santiago dice que si fallas en uno, has fallado en todos. A mí me gusta mucho, hace muchos años, cuando un profesor mío dijo esto. Dijo, la ley es como una alarma, ¿verdad? La alarma tiene la habilidad o el poder de despertarte, pero tiene el poder de levantarte de la cama. Entonces la ley básicamente te despierta y te deja saber tu incapacidad de poderte salvar a ti mismo y la necesidad de tener a un Salvador. Por lo tanto, necesitamos a Cristo. Eso es lo que básicamente es la ley. La ley simplemente es para que tú te despiertes y te des cuenta de que en tu propia fuerza no puedes hacer absolutamente nada, sino simplemente es la necesidad, el ver la necesidad tan importante que el hombre tiene de tener un Salvador, y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en este caso, en el que vimos en el programa anterior, es lo que la gran mayoría, y de hecho, Adriana, no sé si tú, y lo hemos hablado tú y yo frecuentemente, cuando viajamos a estos países, en todos los países de Sudamérica, que la tendencia es hacer en estos países un poco machista, ¿verdad? De que son el hombre porque tiene dinero, el hombre que tiene posesiones, el hombre que tiene la capacidad de trabajar y de establecer su buen hogar, no tiende a pensar de que él no necesita a Dios, que solamente son los pobres, los necesitados, los que no tienen trabajo, los que tienen los matrimonios mal. Es todo ese tipo de gente los que necesitan a Dios. Pero no es así, somos todos. Así es. Somos todo lo que necesitamos a Dios. Todos necesitamos conocerlo a Él, a nuestro Dios y a Jesucristo al cual Él envió. Rafael, tú estábamos comentando fuera del aire y dijiste una frase que me pareció muy interesante, porque estábamos haciendo la comparación del joven rico, que era tan buena gente y que había cumplido pues una mayoría, digamos así, de estándares morales, pero Jesucristo se le aproximó diciendo: qué pena, pero tú estás diciendo que qué debo hacer para ser salvo, y en realidad para ser salvo entonces tiene que cumplir todo y tiene que ser perfecto. Y le mostró cómo el Dios que él tenía era el dinero, porque el joven rico se fue triste porque Dios del universo le ha dicho: pues vaya y venda todo lo que tenga y sígame. Sí, pero perdona, Adriana, una cosa. Date cuenta que las posesiones, Dios no está, o Jesús en este momento, Jesucristo no le estaba diciendo que las posesiones eran malos. El problema era que el joven rico tenía su fe, tenía su mundo, su confianza establecido en sus posesiones. Cosa que puede pasar hoy. Exactamente. Entonces todo su mundo eran las posesiones, pero las posesiones en sí no son malas siempre y cuando tengan su sitio en nuestras vidas. Son simplemente el dinero, las posesiones, las riquezas, son simplemente una herramienta, ¿verdad? Para propagar el evangelio y hacer cosas en este mundo. Pues en el ejemplo del joven rico, Jesús le había dicho al joven rico: vaya y venda todo lo que tiene. Entonces la gente puede estar diciendo: ay, no puede ser, Dios me está diciendo que vaya y venda todo lo que tiene. No, este era el ejemplo que le estaba poniendo a Cristo a este joven, que vio su corazón, porque su corazón, su Dios era el dinero. No que el dinero sea malo, sino que él había puesto su confianza en el dinero. Pero no es que Dios nos esté diciendo a todos: vaya y venda todo lo que tiene. No, ustedes tienen que aprender a dividir la palabra. Y en este momento Jesucristo estaba mostrándole al joven rico que su corazón tenía un ídolo y se llamaba dinero. A diferencia de Zaqueo, que también era un hombre rico. Podemos ver la historia de Zaqueo en Lucas 19 también. 19 dice, vamos a leerla. Lucas 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era
jefe de los publicanos y rico. Sí, date Mira cuenta cómo que lo pone. la palabra pone que era rico, o sea, para que nos demos cuenta de que tenía posesiones, Ajá. tenía dinero. Y rico, y entonces procuraba ver quién era Jesús. Mira que acá nos está mostrando que era el jefe de los publicanos, o sea, que era el jefe entre los que colectaban los, ¿cómo se llama? Los taxes, Los impuestos. Los impuestos. Entonces, probablemente la gente que seguramente no lo quería mucho, que digamos, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que también era ladrón esta persona. Pero vemos que aquí dice la palabra y era rico. O recuerden nuestro ejemplo pasado de nuestro programa pasado, que fue un joven rico que también se le acercó. Pero miremos el corazón de esta persona. En el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba es un verbo que demuestra sentido continuo, o sea que desde hace tiempo Zaqueo estaba tratando de aproximarse a Jesús. Había oído de él, había oído a lo que decían que enseñaba, pero no había podido tener contacto con él. Así que procuraba continuamente, estaba en la búsqueda, o sea, su corazón estaba en la búsqueda de este hombre del que todos hablaban. Entonces dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que hoy yo pose en tu casa. Mira lo interesante. Este hombre procuraba ver a Jesús, ¿cierto? Y se subió por allá a un árbol bien alto, porque como era bien chiquito, entonces no lo podía ver no podía ver a Jesús porque todo el mundo era más grande que él. Era una persona rica y aún así Rafael no se dio las ínfulas de yo soy el rico. Él dijo, Jesús viene y me importa 5 lo que sea, yo me subo a este árbol, no me importa que hablen de mí, se burlen. Usted se imagina un rico Rafael, que siempre se suponen son los bien puestecitos, como los que quieren, los admirados. Sí, he llegado yo. No he llegado yo, le valió 5. Se subió por allá a la punta de un árbol, que todo el mundo me imagino diciendo, ay, miren a este por allá, qué risa, burlándose, no sé, pero a mí me gusta imaginarme las historias de la Biblia cuando las estoy leyendo, y más encima Jesucristo lo llamó por su nombre. Se supone que nunca lo había visto, pero aquí demuestra Cristo cómo Él conoce el corazón de todos los hombres. Y en este momento Él había visto a este señor subido por allá en un árbol, posó en él sus ojos y le dijo, Zaqueo. Imagínese la impresión de este señor, Rafael, que él venía procurando buscar a Jesús, pero no podía. Claro, no lo había conseguido. Pero Jesús ya había capturado su corazón, ya sabía quién era, y lo mira y le dice, Zaqueo, voy a estar en tu casa hoy. Rafael, a mí me parece primero impresionante la reacción que tuvo que haber tenido ese señor diciendo, ¡ay! ¿Sabe mi nombre? Me lo imagino que se bajó de ese árbol a toda. Y mira lo interesante de la historia que pasa luego. Dice el 6. Entonces él descendió a prisa. Mira que la Biblia pone a prisa. No dice, entonces él descendió. No, dice, él descendió a prisa. Como quien dice, mejor dicho, ahora fue, me imagino, por allá desbaratándose, saliéndose de ese árbol, todo el mundo riéndose, me imagino. Y le recibió gozoso. Mira la diferencia. Le recibió gozoso, o sea, se acercó a Jesucristo sin pretensiones, con el conocimiento de quién era él, a diferencia del joven rico. La diferencia del joven rico es que él creía que él era perfecto, y estaba buscando un consejito en Cristo. Se le acercó con un corazón arrogante, buscando un consejo simplemente de Jesús y no reconociendo que Jesús era su única solución. Ahí está la diferencia, porque date cuenta que la palabra dice que Dios siempre ve el corazón del hombre. Y en el 19:6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y en el 7, al ver esto, todos murmuraban.
Este es el punto, Rafael. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Estas son las cosas. Todos los que habían alrededor eran pecadores. Pero toda esa multitud no se veía como pecadores. Por eso murmuraban del pobre Zaqueo, porque sus pecados eran su pecado era más evidente que el de toda la multitud. Pero mira cómo Jesús en medio de la multitud pudo ver un corazón que reconoce quién es. Qué tenaz esta enseñanza. Es muy importante ese punto, muy bueno ese punto. Entonces, él no le dijo al resto, me voy a quedar en tu casa. No, le dijo al que ya había reconocido en su corazón algo, al que estaba procurando buscarlo, al que estaba buscando la solución a su vida, a diferencia del joven rico. Miren que el joven rico fue el que se le aproximó a Jesús a buscarle un consejo. No fue Cristo el que lo llamó, ¡hey, tú, joven rico! No, fue el joven rico que buscó un consejo. Exactamente. Pero en este caso, Zaqueo, que estaba procurando buscarlo, fue Jesús el que le dijo, ¡hey, tú, Zaqueo, ven, que voy a estar en tu casa! Miren la diferencia tan tenaz y miren la diferencia que todos alrededor murmuraban porque había ido Jesús a comer con un hombre pecador. Yo siempre me pregunto que aquellos que murmuraban, me pregunto qué hubiese pasado si Jesús dijo, no, yo voy a ir a tu casa. A ver si van a decir, no, Jesús, no vengas a mi casa porque yo soy pecador. Siempre me gustaría ver qué hubiese pasado si le hubiese pasado a ellos, ¿no? Pero siempre esa parte de jealousy, ¿cómo se dice jealousy? Los celos de otra persona, que esas cosas le pasen a otra persona, siempre hace a la gente hablar. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No es que la salvación hubiera venido por otro lado, no. Jesús era el que había llegado a esa casa. Así que Jesús estaba hablando de sí mismo cuando dijo, yo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Observen cómo Jesús se llamó a sí mismo salvación. Por eso dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Sí, date cuenta la diferencia, porque esto es muy importante, Adriana, y quiero que hablemos un poquito más en detalle, la diferencia en comparación con el programa anterior que estábamos hablando del joven rico, con el comparación ahora con Lucas, que fue Mateo 19, ahora con Lucas 19, Jesús y Zaqueo, la diferencia en el corazón del hombre. La diferencia cómo nos acercamos a Dios. Date cuenta que los dos eran ricos, los dos tenían posición, los dos tenían posesiones, los dos hasta cierto punto tenían ciertos estados morales y sabían lo que es correcto, porque date cuenta que aquel, aunque robaba, él sabía que lo estaba haciendo. Date cuenta que mucha gente cuando roba, la gente sabe lo que está haciendo. Ahora, que lo queramos reconocer o no es diferente, pero la gente sabe lo que está haciendo. Y hay muchas veces que la gente, aún haciendo lo que está haciendo, se le acerca a Dios diciendo, yo soy perfecto, yo hago esto, pero no dan a reconocer lo otro que no están haciendo. Y es muchas veces la diferencia en el corazón, y Dios siempre ve el corazón del hombre. Nosotros hablamos y tenemos intenciones, pero Dios ve nuestros corazones. Y ahí está la diferencia, de que cuando nos acercamos a Dios tenemos que reconocer de que no hay nada de que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, para ganarme la salvación, para ganarme a Dios. Lo único que tengo que reconocer es que lo necesito a Él. Tú dijiste algo fuera del aire, que es lo que quería que dijeras en el principio. Cuando una persona hace buenas obras sin conocer a Cristo, a la persona que hace buenas obras conociendo a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla, Adriana, porque eso a mucha gente se ha preguntado eso. Pues, ¿cuál es la diferencia? Porque tú puedes hacer buenas obras, pero aquel que no conoce a Cristo también hace buenas obras, ¿verdad? La diferencia es esta. La diferencia es que cuando nosotros hacemos buenas obras, cuando estamos o conocemos a Cristo, lo hacemos como subproducto de quienes somos en Él, ¿verdad? Reconocemos que nuestras propias obras no lo podemos hacer, que lo que hacemos lo hacemos por la gracia de Jesucristo, lo hacemos por la gracia de Dios. Entonces, todas nuestras obras son el subproducto de quienes somos nosotros.
La persona en el caso opuesto que no conoce a Dios pero hace buenas obras, generalmente las hace basado en lo que ellos pueden hacer para ganar su salvación. Y ahí está la gran diferencia. Nosotros hacemos buenas obras porque sabemos quién es Él en nosotros. Las otras personas hacen buenas obras porque ellos piensan que haciendo eso pueden ganar puntos, pueden ganar el favor de Dios, pueden obtener la salvación. O sea, eso es prácticamente lo que dice Juan 15:4, cuando dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa es podríamos explicar Juan 15:4, Rafael, mostrando cómo una persona cuando está en él puede tener buenos frutos, porque está en él. En él, correcto. A diferencia de lo que tú dijiste, una persona que está obteniendo aparentes buenos frutos, pero no está sin él, lo está haciendo separado de la vid, por lo tanto no tiene nada que ver con Dios. Si miramos, esta es una verdad profunda en Juan 15:4, Rafael, la única forma como el pámpano, ¿qué es un pámpano? El pámpano es una rama. Vean, se los vuelvo a leer para que estudiemos este pasaje. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. A veces la gente tiende a pensar que es la rama la que da el fruto. Pero una rama de un árbol, córtele pues una rama de un árbol a ver si le salen limones a la sola rama. No le sale, porque le quitó la rama a la vid, al centro de la alimentación del árbol. Pero si usted deja la vid a la rama, le van a salir las frutas. Exactamente. Entonces eso es lo que está diciendo Cristo. Si usted quiere fruto en su vida, usted tiene que estar en mí. Tenemos que estar unidos al correcto, así es. Y la vida en Él nos hace producir las buenas obras. Correcto. Así es. Esa es la aplicación. Exactamente. Por eso necesitamos estar unidos y saber quién es Él. Mientras estemos en Él, nuestras vidas van a producir fruto. Pero tenemos que permanecer y estar en Él. Él es el que nos da a nosotros la capacidad de producir buenas obras. Entonces una persona cristiana, Rafael, ya digamos, es cristiano. Hay muchas personas cristianas que se separan como de Dios diciendo: Dios, mira ahora todas las buenas obras que yo he hecho, pensando que Dios entonces les va a devolver los favores por las obras que están haciendo. Pero quien piensa así se está engañando, porque este versículo nos está diciendo que si permanecemos en Él, vamos a dar fruto por sí mismo. Como quien dice, va a salir natural. No se van a tener que esforzar, como hemos dicho el ejemplo del árbol de mango. No va a tener que hacer, me tengo que portar bien. Un mango, ¡pum! Salió un mango. No tenemos que hacer ese tipo de esfuerzo, sino que entre más conozcamos quiénes somos en Cristo, más vamos a producir la vida que Cristo puso en nosotros, en nuestro espíritu nacido de nuevo. Entonces, es ahí, Rafael, que la gente no debe sentirse como orgulloso de sus buenas obras cuando es cristiano. Porque cuando es cristiano, simplemente por la gracia de Dios es que usted puede producir lo que está produciendo. Exacto. Que se ve bueno. Exactamente. Pero esto es la gente tiende a pensar a veces que ve a alguien que da frutos y la persona tiende como a admirar a esa persona, los pone en pedestales como ¡ay! ¡Qué buen hombre! ¡Qué buena mujer! Que no, simplemente esa persona ha entendido de la gracia de Dios y por eso su comportamiento está siendo modificado y está siendo transformado. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente, Adriana. Y ahí está la diferencia entre aquellos que están en Cristo y los que no.
Los que no están en Cristo siempre están buscando la forma de hacer algo para ganárselo. Nosotros simplemente, aquellos que estamos en Cristo, mientras que permanecemos en Él, simplemente nuestros frutos siguen saliendo porque reconocemos que somos parte de Él. Y por lo tanto, por la gracia de Dios, nosotros producimos buenos frutos en nuestras vidas. Entonces, Rafael, sencillamente, del mismo modo, ya que somos la rama a través de la cual la vida de Dios fluye, la gente no tiene que pensar que es su propia santidad la que produce los frutos en su vida, porque el que piensa así se está engañando, ya vimos, se está engañando. Lo único que va a producir esa vida en nosotros, esas buenas obras, todo eso es la vida de Cristo en nosotros. Por eso tenemos que ser tan respetuosos de la vida de la que estamos y darle siempre crédito al Señor Jesucristo de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestra forma en que nos hemos transformado, de nuestra manera ahora de actuar, de la amabilidad, de ahora, de lo buena gente que resulte ser alguien, de las buenas obras, de cómo ayuda, de cómo enseña, de cómo se preocupa, de cómo visita a los enfermos, de cómo colabora, ayuda en la iglesia, de cómo hace su ministerio con amor, debido a que ha entendido quién es esa persona en Cristo. Entonces la vida de Cristo empieza a fluir en usted cada vez más. Así que no es usted que se tiene que preocupar por me tengo que portar bien, tengo que hacer todo bien. No, usted se tiene que preocupar por conocer quién es usted en Cristo, y esa vida lo va a transformar a usted de adentro para afuera. Exactamente, Adriana, de hecho me gustaría que leyeras el versículo 5 y el versículo 6 de Juan 15 para que veas lo que dice los siguientes dos versículos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. Leámoslo así: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se va a secar, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así es. Entonces ahí está la importancia de permanecer en Él, permanecer en su gracia, permanecer en la palabra y seguir creciendo en el conocimiento de Él. Es nuestra fe en lo que hizo Jesús por nosotros lo que nos salvó, y nuestra fe tiene que seguir siendo en Cristo, no en nosotros mismos. Entonces, por nuestras propias fuerzas, absolutamente nada. Sigamos en Él, establecidos en la verdad de la palabra de Dios. Así es. Bendiciones. Bendiciones y hasta la próxima. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.